las instrucciones de la plataforma. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ya habíamos visto las grandes diferencias importantes entre procariotas y eucariontes. Vamos a seguir viendo otras más adelante, ¿sí? Y también ustedes los van a analizar, por ejemplo, en sus cursos en su curso de organismos unicelulares, van a ver más del detalle de las biomoléculas, de las estructuras celulares de procariotas y eucariotas, ¿sí? A nivel, por ejemplo, de características de fosfolípidos, de características de la pared, de la clasificación de las procariotas en gram negativas, gram positivas, que tiene que ver con el tipo de pared. Muchas otras características importantes que, bueno, van a ser como más específicas, que no vamos a ver nosotros en este curso. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de las células eucariotas. Entonces, no nada más complejas, con más elementos, con más membranas internas, con más macromoléculas o micromoléculas, pero sí con otros procesos mucho más complejos. En cuanto a tamaño, por ejemplo, no hablamos de tamaños, así que aquí también continúa en esta tablita, que bueno, me dice que pues una célula, no nada más la diferencia es el tamaño, porque pues, hay una gran diversidad de células eucariotas. Recuerden que de eucariotas estamos hablando de 4 reinos, desde protistas, fungi, vegetal, animal, ¿sí? Entonces, son muchas las diversidades de células eucariotas. Por lo tanto, los tamaños pueden ser desde muy pequeños, bueno, tenemos a las procariotas entre 0.5 y 5 micrómetros. O sea, un micrómetro es una milésima parte de un milímetro, ¿sí? Entonces, 1000 veces más pequeño que un milímetro. O sea, tenemos células eucariontes que también son de 5 micrómetros, o sea, también muy pequeñitas, que están casi del tamaño de una bacteria, pero hay células eucariotas que miden 75 milímetros, casi un centímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No, perdón, 7 centímetros, ¿sí? Entonces, es realmente muy grande, o sea, ya 7 milímetros o 75 milímetros, pues es visible al ojo, ¿no? Ni siquiera necesitamos microscopio, ¿no? ¿Como cuál célula crean que sea tan gigante, tan enorme que la puedan ver a simple vista, sin microscopio, que conozcan o que sepan que se pueda observar así a simple vista, aunque no la hayan visto ustedes? No, no, nadie. ¿Nadie ha visto una célula gigante? Ahí No, dice como el caso del óvulo del avestruz, ahí dice la respuesta, ¿no? O sea, que el óvulo del avestruz, que es el huevo del avestruz, claro que si estamos hablando de huevo, bueno, depende si es fecundado o no fecundado, pues si no es fecundado es haploide, si es fecundado, pues es diploide, pero pues que son los huevos más grandes de organismos terrestres, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, no vamos a comparar un huevo de avestruz, no es que lo podamos tener así a la mano, que vayamos a la tienda de la esquina y compramos un huevo de avestruz, ¿verdad? Lo más que podemos encontrar es un huevo de pollo, bueno, de gallina, ¿sí? Y en el huevo de gallina, ustedes pueden, cuando lo vayan a preparar, aunque no lo vayan a preparar, lo pueden abrir y ver, pues, que normalmente tiene, yema y clara, ¿no? La parte, no sé, amarillita o anaranjadita, pues, es la yema, y la parte clara la clara. Bueno, la parte clara es la la llamamos la clara, ¿no? Valga la redundancia. Pero entonces, ¿en dónde está la célula, sí, pues, de ese huevo? ¿Qué parte del huevo de gallina podemos considerar que es la célula? ¿El cascarón? No. El cascarón es la envoltura que protege al embrión, que finalmente de ahí, pues, cuando esté fecundado va a salir un pollito, ¿no? ¿La yema? La yema es el nutriente,
Es lo que, normalmente, bueno, pues, si alguien, no sé, esté bajo un proceso pues, de mantener el peso, de reducir el peso, o de alimentarse correctamente, normalmente le dicen: "Ah, pues, no se coma la yema, cómase nada más la clara del huevo, porque la yema tiene mucha grasa, tiene colesterol", ¿no? No sé si por ahí hayan escuchado esos términos, de nutriólogo o de médico, ¿sí? Entonces, la yema, principalmente está formada por colesterol, otro tipos de ácidos grasos, pero también proteína. De hecho, la clara es albúmina. La albúmina es, proteína, 100% proteína, pero tanto la yema como la clara es lo que va a proteger y a nutrir al embrión, pues, si es que esa célula, ese óvulo, se fecunda. Entonces, la célula va a ser un puntito blanco sobre la yema. No sé si lo han observado, ¿no? Es casi como la cabeza de un alfiler, pero así se logra ver a simple vista, sin microscopio. Claro que no vamos a ver los detalles, no vamos a ver organelos a simple vista, pero sí logran ver a simple vista la célula del huevo. Ahora, imagínense un huevo de avestruz, que puede ser, 3, 4 veces, hasta más veces, el tamaño de un huevo de gallina. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere 75 milímetros, una célula, pero del óvulo de un avestruz, ¿sí? Que bueno, aquí realmente están exagerando porque se está refiriendo a todo el huevo completo, pero la célula, pues, solamente sería como una parte, a lo mejor mide, no sé, 5 o 7 milímetros, ¿no? Pero todo el huevo, pues sí mide, más de 75, bueno, toda la yema o la parte de la célula sí puede medir hasta 75 milímetros, ¿sí? A eso se refiere, pero son exageraciones. O sea, si pudieran ver una célula de una levadura, las levaduras con las que se hace el pan, con las que se hace la cerveza, pues, son muy pequeñas, prácticamente del tamaño de una bacteria, ¿no? O sea, está entre tanto los 5 micrómetros una bacteria, ¿sí? Que digamos como las células más grandes, pero también tenemos 5 micrómetros algunos organismos unicelulares, como las levaduras, que ya son eucariotas, ¿sí? Pero si las comparamos con la más grande y la más pequeña, pues, es, en mucho, o sea, más de 1000 veces el tamaño de una célula procarionte de una eucariota, ¿sí? Entre la célula vegetal, bueno, pues también igual entre 10 y 100 micrómetros, ¿sí? Que sí también superan mucho a cualquier célula procariota, ¿sí? La envoltura nuclear, lo que es la envoltura nuclear, que bueno, obviamente no tienen los procariotas, pero que sí posee características importantes. Aquí estamos haciendo la diferencia importante entre célula animal y célula vegetal. Aunque hay muchas, semejanzas que puedan coincidir tanto este tipo de organismos, que todos son eucariotas, sí hay diferencias importantes que ya habíamos mencionado, por ejemplo, la pared de la célula vegetal, aquí no están incluyendo, por ejemplo, a los hongos, ¿sí? Pero bueno, para hacer la comparación más extrema, porque también podemos ver que los, eucariontes se dividen en los 4 reinos que ya comentamos, pero la diferencia, digamos, que hace más de un siglo se tenía era entre plantas y animales, porque era lo único que se conocía, ¿no? Entonces, ya comentamos de cómo está organizado el material genético, ¿sí? Que no tienen, membrana, interna, los procariontes, y las membranas, internas que principalmente conforman al núcleo, ¿no? Los nucleolos. Si los núcleos, bueno, ya habíamos mencionado en la clase general, la primera clase, que eran los nucleolos, ¿se acuerdan qué eran los nucleolos? No, no, no. ¿Es el La que se fábrica de encarga de fabricar ribosomas. los ribosomas? Ajá, la fábrica de ribosomas. Ahora, los procariontes no poseen núcleos, no son organelos, ya habíamos quedado que no eran nucleolos, digo, no eran, los núcleos no eran, organelos, pero si es la fábrica de ribosomas y las procariontes sí tienen ribosomas. Entonces, ¿dónde se fabrican los ribosomas en los procariotes si no tienen nucleolo?
¿no? O sea, el lugar específico de la célula eucariota donde se producen o se fabrican, se sintetizan, para ser más correctos, los ribosomas es en el nucleolo. Entonces, los procariotas, donde producen los ribosomas si no tienen nucleolos. ¿Sí me explico? Sí tienen ribosomas, dijimos que todos tienen ribosomas, lo que cambia de procariotas a eucariotas es el tamaño. Pero entonces, ¿en dónde específicamente se sintetizan los ribosomas en los procariotas? En el retículo endoplasmático grueso. En los procariotas. Los procariotas no tienen retículo, o sea, los procariotas no tienen membranas internas, ningún tipo de membrana. Y si hablas de retículo, estamos hablando de eucariotas, donde se sintetizan los ribosomas de los procariotas. ¿En el citoplasma? Ajá, podríamos decir, o sea, en general no hay un sitio específico, como en el caso de los eucariotas en el nucleolo. Podríamos decir que pues están asociados directamente al RNA, bueno, al ADN, luego al RNA ribosomal, y posteriormente se ensamblan como ribosomas, pero no hay un sitio específico. Podemos decir que así en algún sitio del citoplasma, donde exista el ADN que codifique para esa secuencia de RNA ribosomal, porque recuerden que los ribosomas están formados por RNA ribosomal, y ese RNA, ¿de dónde proviene? Pues de alguna secuencia del ADN, ¿sí? Entonces no hay un sitio específico, pero sí se forman ribosomas. Podemos decir que pues en cualquier sitio del citoplasma que esté asociado al ADN que codifica para el RNA ribosomal, ¿sí? Correcto. Muy bien. Ya hablamos de los cromosomas, entonces, bueno, hablamos en general de que solo tiene una copia en los procariotes, una sola copia, y además circular, ¿sí? Y que se consideran organismos haploides, ¿sí? Eso lo vimos en el cuadro anterior. En el caso de los eucariotas va a tener más de una copia, todos van a ser lineales, no van a ser circulares, y va a tener, o sea, la mayoría tiene 2. Sí, o sea, por lo menos 2 copias, y ahí ya pueden tener 2, 4, 6, casi siempre múltiplos de 2, pero habrá organismos también haploides, como en el caso de los procariotas, pero son los menos. Ya vamos a hablar más específicamente qué excepciones hay de eucariotas que tengan solamente una copia, ¿sí? Pero la mayoría, o sea, la generalidad van a ser diploides. Bueno, eso hace las diferencias importantes, entonces a ustedes ya tienen la capacidad de decir que, bueno, pues un procariota se distingue de los eucariotas, ya sean célula animal o vegetal, o de todos los reinos que quieran hablar de eucariotas, que no nada más con la diferencia de presentan o no presentan núcleo. O sea, hay más detalles y todavía vamos a ver más, porque si hablamos, por ejemplo, tiene que ver con la replicación del ADN, con la transcripción del ADN, con la traducción de proteínas, ¿sí? A nivel molecular, ¿sí? Tanto en sus clases de bioquímica como aquí en esta materia, vamos a ver que la síntesis de todos estos elementos moleculares, ¿sí? Hay diferencias importantes a nivel de reacciones a nivel molecular, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento, no tiene caso que se los explique ahorita porque a lo mejor no lo vamos a poder entender tan fácilmente, y menos porque yo confío en que en sus clases de bioquímica, aunque no conozco a su profesora, pues les dé esas bases importantes que yo voy a necesitar para explicar muchos procesos dentro de la célula. Bueno, pero ustedes también van a ver más detalle en sus clases de organismos unicelulares, donde, bueno, pues, pues así se nombran, pues en donde sabemos que pues son organismos que no forman tejido, que aunque, perdón, son unicelulares, no significa que vivan solos, ¿sí? Significa que pues pueden formar asociaciones
pequeñas, como en el caso de esta pequeña colonia de alguitas unicelulares, pero pues tal pareciera como si fueran varias células, ¿no? Lo que pasa es que puede ser que además una vez que se dividan se mantengan juntas formando conglomerados celulares, ¿sí? O pequeñas colonias celulares. No es que estén completamente solas. Son muy pocos los que son de vida libre, que andan ahí nadando solitos, o en el caso de la parte superior, a ver, déjenme marcarles, que vemos estas como fibritas de cuentas, como de cuentas de rosario, de bolitas. Es una alga filamentosa formada, cada bolita es una célula, ¿sí? Y aunque no forman un tejido como tal, no podemos decir que esto sea un tejido. Si se dan cuenta, estas fibras están formadas por células individuales, pero viven en asociación. Se asocian para, por ejemplo, fijar nitrógeno. Algunas de ellas fijan nitrógeno y todas se benefician. O sea, un pequeño grupito, de hecho son estas estructuras que se ven como más claritas, fijan nitrógeno y todas son beneficiadas, porque no todas tienen la capacidad de fijar nitrógeno, perdón. Algunas absorben ciertos nutrientes y los transforman y se los distribuyen a los demás. Abajo tenemos imágenes de también un conjunto de células, por ejemplo, de hongos. Hacia la izquierda tenemos micelios. Entonces, los hongos también, aunque son unicelulares, se asocian en grupos o filamentosos grandes, ¿sí? Para generar una expansión mayor de su superficie y poder absorber, porque pues, principalmente los hongos de cualquier grupo o los micelios de cualquier grupo tienen esa capacidad de absorción. En el caso de esas estructuras, que también pues no es un tejido, ¿sí? Pero forman pequeños conglomerados, aquí se ven como más bolitas, ¿sí? Que cada bolita sería una célula y que se asocian para el proceso, por ejemplo, también de reproducción, porque los organismos unicelulares principalmente se reproducen asexualmente, pero hay ciertas excepciones en donde esa célula se puede convertir en un gameto sin necesidad de que sea precisamente por meiosis, sino otro tipo de atracción que permite que se fusionen dos células diferentes, ¿sí? Para generar, digamos, una especie de reproducción sexual rudimentaria, ¿sí? Pero no es igual que la reproducción sexual que conocemos en organismos pluricelulares. Entonces, son unicelulares, pero siempre hay una asociación entre células y células. ¿Sí? Bueno, les había comentado que, pues, en el cuadro anterior de la clasificación de los 5 reinos, pues, se diversificó porque, bueno, pues, todos los que eran procariontes estaban en un solo grupo, y después ya, con, otros, investigadores, otras, ya biólogos como tales, ¿sí? Se clasificó a todo ese grupo que antes, bueno, se conocía como Monera, o sea, todos los procariontes, se conocían como el reino Monera, ¿sí? Entonces se elimina y se establece que dentro de los procariontes hay grupos, ¿sí? Que le podemos llamar, más, antiguos, o arcaicos. Entonces se establece como el dominio, como el reino de las arqueas, en donde están también organismos que le llaman extremófilos, o sea, que viven en condiciones extremas, condiciones o de mucha, de mucha salinidad, o de temperaturas altas, o de temperaturas más bajas de congelamiento, o en condiciones, por ejemplo, que haya mucho metano o que mucho nitrógeno, o sea, donde cualquiera de las otras células, sobre todo los eucariontes, no podrían sobrevivir. E incluso ni siquiera las otras bacterias que, bueno, que le llaman dominio bacteria o eubacteria con eubacteria, que serían todas aquellas que viven, digamos, en condiciones más favorables, o sea, no tan extremas, que también tienen otras características como la pared diferente, tipos de paredes también gran positivas y gran negativas, que tiene que ver con la organización y con la composición química de esas paredes, ¿sí?
cosa que es muy diferente al grupo de las arqueas. Entonces, muchas especies, muchos géneros, ¿sí?, que conforman al grupo de las arqueas y de las bacterias que pertenecen igual al reino de los protistas. Y al dominio también, o el grupo de los eucarias o eucariontes, que se quedan igual, los protistas, que están dentro de las algas, protozoarios y mohos unicelulares, el reino Plantae, que pues quedan todos los vegetales, incluyendo que le llaman plantas vasculares y plantas no vasculares, que también están incluidas, por ejemplo, las algas pluricelulares, y el reino animal, que lo clasifican en 2 grandes grupos, entre vertebrados y invertebrados y vertebrados. Y bueno, y de ahí, pues toda una gama de clasificaciones que ustedes van a poder conocer a lo largo de toda la carrera. Por ejemplo, ahorita en este curso de organismos unicelulares van a ver la diferencia y la clasificación entre todos los procariotes. Incluso va a haber un apartado especial donde les van a hablar un poquito también de virus, pues los virus, ¿qué son, no? O sea, ya como lo mencionan algunos, no están vivos, pero tampoco están muertos. Entonces, ¿qué son? Están entre lo vivo y lo no vivo. Y bueno, aquí, ¿dónde los clasificamos? ¿Dónde quedarían los virus? O sea, ustedes van a ver una clasificación muy importante porque los virus se clasifican según la naturaleza de su cubierta o de su cápsula, que normalmente es proteína, ¿sí? O sea, siempre son muy pocos los que les decía que tenían membrana, pero bueno, esa membrana que se la robaron de la célula que infectaron, ¿sí? La mayoría no tiene membrana, pero sí todos tienen una cápsula, una cápside de proteína. Lo que cambia es la característica de esas proteínas, ¿sí? La capacidad o la forma de infectar a su célula huésped. Y también se clasifican por el material genético que puedan tener. Algunos tienen como material genético ADN de doble hélice, de doble cadena, algunos tienen una sola cadena simple, otros tienen RNA, un RNA que se puede convertir en ADN, entonces le llamamos retrovirus, o algunos que tienen RNA como los coronavirus, pero que esos se van directamente a la síntesis de proteínas y así, o sea, ustedes van a tener una clasificación muy grande, bueno, no sé, ahí depende de quién les imparta esa materia, pero ya van a conocer todo acerca de estos reinos, ¿no? Incluyendo el de virus. Pero entonces, ¿en dónde ponemos a los virus aquí, en este grupo de organismos? Y bueno, en lo que piensan, pues también les comento, van a tener una materia completita donde van a ver todo el grupo de hongos en biología de hongos, ¿sí? Al reino fungi completito, o sea, un curso especial nada más para puros hongos. Un curso especial, no, de hecho, 2 cursos para el reino de las plantas, ¿sí? Ahorita están con el reino protista, que es organismos unicelulares, y también varios cursos, 2, 3 cursos, y los que se vayan a grupos de organismos, pues más cursos especializados en el reino animal. También dentro del reino vegetal, entonces van a quedar cubiertos todos los reinos, todos los organismos, van a quedar bien estudiados, independientemente a qué eje ustedes elijan o eje que se vayan a estudiar. De todos modos, se supone que en su formación básica, ¿sí? Antes de tomar eje, pues ya van a reconocer todos los organismos de todos los reinos, ¿sí? Pero bueno, la pregunta sigue en el aire, ¿y los virus qué? ¿Qué con los virus? ¿Qué hacemos con los virus? ¿A dónde los ponemos? ¿Dónde los clasificamos? ¿Será cierto que la vida se originó de una célula primitiva, una célula procariote? ¿Nuestros orígenes no habrán sido a partir de un virus? O sea, yo estoy nada más mencionando las posibles teorías, porque, pues, como les dije, no hay nada comprobado, ¿sí? No podemos saber exactamente, pero ¿se habrá originado la vida de una estructura
molecular, que así clasifican o más bien definen a los virus, un conglomerado molecular, ¿sí? Que es un patógeno obligatorio para poderse replicar, ¿sí? Entonces, conglomerado molecular no estoy hablando de células, estoy hablando de un amasijo de biomoléculas, ¿sí? Pero que tienen que utilizar a una célula viva de cualquiera de todos los reinos, de cualquiera. Hay virus para bacterias, hay virus para arqueas, hay virus para hongos, hay virus para plantas, hay virus para animales, para todo tipo de célula hay virus. Algunos muy específicos, otros no tan específicos, que pueden pasar de una especie a otra, ¿no? Pero todas las células de cualquier reino, de cualquier pues, nivel filogenético, pueden ser susceptibles a infecciones por virus. ¿Cómo se explican que en nuestro genoma, el genoma humano, que está descifrado ya desde hace algunos años, ya más de 20 años, se encontraron secuencias que permiten la inserción de virus o que los virus reconocen como propios? Entonces, ¿realmente nos originamos o la vida se originó de una bacteria o se originó de un virus? O sea, primero llegaron los virus, aquí el huevo va a ser el virus y la gallina, pues, seremos todos los demás organismos, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? O sea, los virus, surgieron a partir de que ya hubiera una célula establecida, pues sí, porque si estamos hablando de que es un patógeno obligado, que no podría hacer ninguna función si no está asociado a una célula, entonces, pues, el proceso evolutivo, pues, tuvo que ser a la par. Tal vez como conglomerado molecular sí, pero ¿cómo se iba a reproducir? ¿O se reprodujo primero solito y después ya surgieron las células? Virus, faltaría otra etapa, célula. Entonces sí, la asociación célula-virus, pues, fue lo que generó todas las especies de organismos que habitan o que están en este momento, bueno, que surgieron y que después, se diversificaron y que dieron origen a todas las especies actuales, ¿sí? Entonces, los virus no son nuevos. Los virus evolucionaron con nosotros. E incluso posiblemente antes de que existieran los humanos o los animales, porque recuerden que estamos en la escala filogenética más alta en cuanto que fuimos de los últimos que evolucionamos, ¿no? Entonces, seguramente primero llegaron los virus o a la par con las células, porque no puede haber virus sin célula, ¿sí? Y después, mucho después, ¿sí? Muchas eras geológicas, no estoy hablando de ni siquiera de siglos, sino de miles y miles, millones de años que permitieron este proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, los virus siempre nos van a acompañar. Es más probable que sobreviva un virus a que sobrevivamos nosotros. De hecho, pues vemos cómo los virus pueden acabar con poblaciones, no nada más de animales, sino pues de otras especies, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre va a ir a la par. Entonces, sigue el enigma de qué son los virus, por qué están los virus, quién fue primero, el virus o la célula, ¿sí? ¿Dudas al respecto? No, profe. ¿No? A ver qué tiempo tenemos. Uy, se me acaba el tiempo. Creo que es la penúltima. Bueno, sí. Para la próxima clase, eso será ya para que nos toca mañana, ¿verdad? Mañana vamos a analizar lo que tiene que ver con las características de la atmósfera. Ahora sí vamos a analizar cómo debió haber sido las condiciones atmosféricas ambientales, ¿sí? Para que se pudiera dar el surgimiento de células en general, ¿no? Cómo se originaron las primeras células. Lo que decimos, no sabemos exactamente
cómo surgieron, cómo se generaron, cómo aparecieron, pero debió haber sido un proceso muy largo, muy complejo. Además, pues, tuvieron que dar varias condiciones, tanto ambientales como moleculares, para que se diera el proceso. Entonces, vamos a hablar un poquito de las teorías que hablan de cómo se pudo haber dado el surgimiento de las primeras células vivas, ¿sí? Y luego, pues, primero las condiciones ambientales y luego las condiciones ya celulares y cómo, pues, a partir de una célula, o bueno, un grupo de células que surgieron bajo esas condiciones ambientales, moleculares, pues se generó toda la diversificación de células que, pues, dieron tanto origen a los primeros procariontes y de ahí a los posibles eucariontes, ¿no? O sea, porque hay una teoría que dice que las células eucariontes se originaron de unos posibles procariontes ancestrales.